tardes, muy bienvenidos. Como siempre aquí en Hora 15 por Ecomedios, hasta las 4 de la tarde. Mi nombre es Romina Suárez. Los voy a estar acompañando como todos los viernes con una variedad de temas, ¿no? La verdad que todas las semanas tratamos en esta hora de hacer un compilado de lo más importante. Hablar, claro, del tema inflacionario por un lado, hablar también del tema docente, de las obras de teatro que podemos ir a ver, como siempre nos tenemos acostumbrados, tanto sábado como domingo, para salir un poquito de casa y tratar de ver qué podemos hacer. Pero antes, como siempre, comenzamos con el clima, que es lo que está pasando en Buenos Aires. 29 grados 2 décimos ya de temperatura, hace calor en la ciudad, con una sensación térmica un poquito más baja, 28 grados 9 décimos, 40 nada más el porcentaje de la humedad en este viernes. El cielo está ligeramente nublado, puede seguir aumentando la temperatura un poquito más, cerca de los 30 grados vamos a tener de máxima, y en un rato vamos a hablar cómo va a estar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pero ya les adelanto que las temperaturas máximas no van a superar los 30 grados. Y por allí algún que otro tema de lluvia, muy leve, pero lluvia al fin recién el día domingo. Así que mucha información para hacer doble clic, para desglosar. Vamos entonces por ello aquí en Ecomedios. Auspician Hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina. Ingresá en www.pampaenergia.com/gas. Pampa Energía. Presenta Edelap. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Coris Asistencia al Viajero. Con Coris tenés el respaldo de una compañía confiable en caso de algún percance durante tu viaje a cualquier parte del mundo. Coris te invita a viajar, a coleccionar más destinos y experiencias. Con Coris, viajá y disfrutá sin preocupaciones. Coris, la mejor asistencia al viajero. Consultá con tu agencia de viajes de confianza y búscanos en la página web www.coris.com.ar. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Y uno de los temas centrales, claro, que vamos a tratar tiene que ver con la economía, en este caso con el índice de inflación que se conoció esta semana del 20,6 en enero por ciento, ¿no? 20,6%. Estamos en línea con María Castiglione, ella es economista, para poder preguntarle, ¿no?, todas las dudas que tenemos, qué es lo que está pasando con los precios. Hola María, buenas tardes. Romina Suárez es mi nombre. Bienvenida. ¿Qué tal, Romina? Un gusto. Igualmente, María, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con nosotros en Hora 15. Bueno, por un lado, se conoce este índice de inflación del 20,6%, donde el gobierno de Javier Milei, entre comillas, ¿no?, festejó esta especie de tendencia, si se quiere, descendente por esta desaceleración, producto justamente de algunos precios y demás y de la inflación. Ahora, la pregunta, María, tiene que ver con lo siguiente, porque cualquiera de nosotros que vaya a comprar al supermercado o que vaya a hacer las compras, productos de primera necesidad por un lado, pero también las cosas siguen aumentando, no solo los productos, estoy hablando del arroz, estoy hablando de las latas en conserva, de la sal, del café molido, pero también los servicios, ¿no? La energía, las comunicaciones, el transporte. A ver, ¿cómo que se puede entender esto y si realmente hay una tendencia a la baja o no, como dice el gobierno, ¿no? Bueno, sí, son muchas preguntas, sí. Y vamos a ir respondiéndolas.
Lo primero, obviamente, que la inflación sea 20,6 y en el Gran Buenos Aires 19,6, que es lo que en CEITE, en la consultora, también en nuestro relevamiento había arrojado, implica obviamente un número altísimo. En un mes, el promedio de los precios de una canasta al consumidor aumentaron 20%. Esto es, en cualquier parte del mundo es algo altísimo, en Argentina también lo es, por supuesto. Obviamente lo que marca también es que el ritmo de aumento es menor que el que hubo en diciembre, que fue 25,5, y lo que estamos viendo para febrero, todavía falta, pues estamos a mitad de mes, estamos esperando una inflación en torno al 14% aproximadamente, que también es un número altísimo, pero marca una desaceleración. Ahora bien, como vos bien decías, estamos en un proceso de altísima inflación. Claro. La realidad es que cuando uno miraba los indicadores, incluso durante el año y medio, hasta el fin del gobierno anterior, el último año y medio, la inflación venía en ascenso, acelerándose, o sea, todos los precios de la economía aumentaban a un ritmo muy alto, a pesar de que algunos, sobre todo en el último tiempo, en plena campaña electoral, se habían congelado en términos de pesos, ¿no? Nominalmente. Claro. Y eso, obviamente, cuando uno está en el límite de lo que gana versus lo que tiene que pagar, dice, bueno, es un alivio. El problema es que era pan para hoy, hambre para mañana, y ese mañana llegó, ¿no es cierto? Porque la realidad es que los precios, en el caso del Gran Buenos Aires era evidente, ¿no? Lo que costaba, por ejemplo, un boleto de colectivo de en torno a 50 pesos no cubría ni el 5% del costo. Entonces, claramente había que hacer algo, porque la contracara de eso era, por un lado, el gasto público, que era los subsidios que se daban para financiar esa diferencia, y por otro lado, nunca es de la misma eficiencia, y entonces el servicio estaba mucho más deteriorado, y eso cualquiera que usaba transporte público lo estaba viendo, ¿no? Tal cual, entonces tenías y ese gasto público a su vez llevó digamos, era parte, no es la única explicación, del aumento del gasto público y el déficit fiscal, que fue financiado con emisión monetaria, esa inyección de pesos, porque el gobierno no tenía ingresos suficientes, y eso es lo que explica justamente el proceso inflacionario, ¿no? O sea, para frenar la inflación, lo que hay que hacer es corregir ese problema de base, que es esa cantidad de pesos en exceso que hay en la economía. Se resuelve de distintas maneras, pero el problema de fondo es el déficit fiscal, ¿no? A su vez está este problema que dije recién, ¿no? Un montón de precios, incluidas las prepagas, las tarifas de colectivo, muchos precios, incluidos precios de comunicaciones, pero también algunos alimentos que habían estado artificialmente contenidos, congelados, que se empezaron a reordenar. Eso en el corto plazo le echa como más nafta al fuego, o sea, es parte de este 25% de diciembre, del 20% en enero, y seguramente en estos próximos meses, donde ahora lo que más está liderando es el aumento de estos precios, ¿no? Dentro de la canasta. Y después, otro de los grandes precios que estaba contenido artificialmente bajo era el dólar oficial, que eso es lo que se liberó, digamos, fuertemente en diciembre con el cambio de gobierno. El dólar pasó de 350 a 800. El problema es que el dólar a 350 no existía, no había forma. El Banco Central sistemáticamente perdía reservas, a pesar de que había cada vez más trabas para acceder a los dólares. De hecho, no se habían pagado casi las importaciones de diciembre. Eso generó múltiples problemas, no solo que no se autorizaban importaciones y estaba parada la industria, no habían insumos, no habían productos terminados, o no se sabía a qué precios se iban a reponer, y entonces eso ya fue trasladándose a precios, sino que además se acumuló una deuda de casi 50.000 millones de dólares de importadores que en el último año y medio habían hecho las importaciones con autorización de importación, ingresado la mercadería, tenían los pesos para pagar el tipo de cambio de ese momento, al precio de ese momento, y el Banco Central no les dio los dólares porque no los tenía, ¿no? Porque en el fondo era un artificio ese tipo de cambio. Entonces, claro, lo que complicó aún más, llegaron, ¿no, María? Claro. Toda esa acumulación de problemas nos llevó a tener que, ganar a quien ganara, iba a tener que enfrentar estos problemas, porque el Banco Central, el problema desencadenó finalmente en el Banco Central, que en definitiva tenía ese dólar artificialmente bajo, todas esas trabas, y tenía, por un lado, reservas negativas, es decir, lo que tenía de reservas eran 11.500 millones de dólares menos que lo que debía de corto plazo, o sea, eso se llama reservas negativas, y en lo que se llama pasivos tenía los pesos emitidos circulando, más un montón de pesos retenidos que había ido sacando al mercado, de esos que había emitido para prestarle al gobierno. Entonces, que generaban que además como devengaban un interés, porque en definitiva esos pesos acorralados estaban en un plazo fijo, que a su vez estaban en los bancos, que para tomar esos depósitos los tenían que colocar, y el Banco Central les ofreció una tasa. Esa es la famosa
que se llama déficit cuasi fiscal. Toda esta bomba que se había generado había que empezar a resolverla para normalizar la economía, para que empiece a crecer la economía nuevamente, para que podamos funcionar, para no quedarnos sin luz, digamos, un montón de cuestiones que obviamente en el corto plazo traen un montón de consecuencias, que es lo que estamos viendo, se canalizan en esto, ¿no? Que los argentinos atravesamos un proceso de muy alta inflación, ¿no? Claro. Pero la realidad es que el contrafáctico es muy difícil de verlo, pero si no se hacía nada, la realidad es que el riesgo de llegar a una hiperinflación estaba a la vuelta de la esquina, porque la hiperinflación se desencadena cuando uno mira la historia argentina o de América Latina, cuando esa cantidad de pesos en exceso que hay en la economía nadie los quiere, se los saca tan rápido encima que se llama que la demanda tiende a cero de pesos, o sea, la gente directamente repudia la moneda. Y entonces, el proceso de hiperinflación, los que lo vivieron a finales de los 80, principios de los 90, lleva a un desquicio total de la economía y ahí sí la situación es mucho más acuciante. Eso no quiere decir que hoy no sea difícil. Claro. Esto es lo relevante. La pregunta es si este proceso que estamos viviendo de aumento de precios está corrigiendo problemas y va en camino a una solución, claro, o no. O no. ¿Y en qué estado estamos, María? Bueno, yo diría que estamos en un proceso de... lo primero para resaltar es que el presidente, que además es economista, tiene un diagnóstico, a mi juicio, acertado de cómo hay que encarar los problemas. Por un lado, para bajar la inflación, que es eliminar el déficit fiscal, que hoy en Argentina es lo que explica la inflación, porque el gobierno ese déficit fiscal lo financió básicamente con emisión monetaria, ¿no? Esto es lo primero. Entonces, para cortar con eso, si no se corrigen las cuentas públicas, es utópico pensar que el gobierno no va a necesitar del Banco Central para financiarse, porque no hay forma, porque Argentina defaultó su deuda muchas veces y hoy es imposible financiarse afuera, o las tasas que nos cobrarían son tan altas que en la práctica no existen. No nos presta nadie, tal cual. Y en el mercado interno no hay ahorro, porque los ahorristas no ahorran en pesos, porque muchas veces han cambiado los contratos en Argentina. Comprar bonos de gobierno argentino, hoy también hay algunos que especulan y compran, pero es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque Argentina ha cambiado, ha reestructurado su deuda muchas veces. Entonces, no hay un mercado local, no hay ahorro local suficiente para prestarle al gobierno. Entonces, si no acomoda las cuentas, si no tiene equilibrio, y es imposible pensar que no se va a cortar con ese financiamiento, esa emisión monetaria, primero. Entonces, creo que es positivo y el gobierno, de hecho, lo está haciendo. Tal vez el modo de llegar al equilibrio fiscal, que es lo que uno puede discutir, quedó a mitad de camino todavía porque, bueno, el proyecto de ley ómnibus y la discusión del paquete fiscal ahora quedó interrumpido, pero el gobierno lo que está haciendo es tratando de hacer correcciones en casi todos los gastos para que se acomoden a los ingresos que va teniendo, ¿no?, el gobierno nacional. Y por otro lado, y por otro lado, el proceso de corregir esos precios relativos para dar las señales correctas para que empiece a haber inversión y además, en paralelo, algo que a los argentinos promedio nos parece algo lejano, que es lo que te contaba recién, sanear el balance del Banco Central para poder sacar estas restricciones y abrir el cepo. ¿Y por qué es tan importante esto? Para que empiecen a haber inversiones de los argentinos que hoy tienen dólares o de extranjeros que hoy tengan dólares, porque habiendo restricciones al movimiento de lo que se llama capitales, de traer los dólares y pasarlo a pesos para invertir, si vos no podés, sabés que no vas a poder volver a hacerte de los dólares el día que necesites transferir utilidades o pagar una deuda afuera, nadie los trae, ¿no? Y hacen falta inversiones para que la economía vuelva a crecer, y hay muchos sectores en Argentina que en el cortísimo plazo pueden tener inversiones y dar empleo y generar divisas y actividad económica, y que se como lo que es el litio, la minería, vaca muerta, la agroindustria, todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento, que hoy en la práctica está operando con cuentas en el exterior. Los dólares no llegan a Argentina por la brecha cambiaria, ¿no? Entonces, hay que corregir muchas cosas y en paralelo desregular la economía, sacar trabas que son costos para la industria, para las empresas, para el emprendedor, y que terminan siendo niveles de precio más. Eso no cambia la inflación, eso no corrige la inflación. Lo que puede ayudar es a bajar o a acomodar los precios, a que no sigan aumentando tanto, ¿no? Darle lo que se llama rentabilidad a todo el sector privado. Ahora, ¿no? María, ¿vos crees que esto cerca del mes de junio, julio, puede llegar a tener un alivio, digo, para nosotros los argentinos que estamos trabajando todos los días, que nos levantamos, que vamos, que tenemos que pagar el transporte y demás? ¿Vamos a poder aguantar un tiempo más? ¿O las empresas van a tener que empezar a reducir personal y demás? Mira, es difícil porque creo que la realidad siempre es heterogénea, ¿no? Nosotros cuando miramos los números a nivel macro, lo que estamos viendo es que estos primeros 3 meses son los más complicados, que a partir de abril hay sectores que ya vamos a ver más reactivación, empezando por el sector agroindustrial,
con una mejora de la cosecha y todo el movimiento que implica la salida de la cosecha, el comercio, el transporte, el movimiento en el interior, todo eso obviamente que va a empezar a reactivar y va a depender mucho de, por un lado, qué ritmo baje la inflación, ¿no? Claro. Si febrero se confirma que es un 14, un 15%, que sigue siendo un número altísimo, pero es menor, y es una baja en una inflación que, o sea, los precios aumentan a un ritmo un poco menor, pero sin ponerle una traba artificial, es decir, sincerando los precios, eso es algo positivo. Creemos que marzo y abril puede tener un escalón más abajo. Bien. Y ya mayo puede ser bastante más bajo, digamos, la inflación. Perfecto. Si esto, digamos, si las variables financieras acompañan, si el Banco Central no hace un salto evaluatorio fuerte, que es lo que el gobierno quiere evitar, ¿no? Pero obviamente si el dólar se atrasa mucho, o sea, si la inflación es demasiado alta, se torna poco competitivo ese tipo de cambio, bueno, es un problema. Creo que hoy hay margen para que eso no ocurra. Bien. Y obviamente son muchas variables en la economía para verlo, pero eso es lo más importante, porque en procesos inflacionarios en general, todos los que tienen sueldos o incluso los independientes o todos los trabajadores van corriendo atrás de la inflación. Y lo segundo es que la economía empieza a andar para que puede haber una recomposición de salarios, ahí sí se va a notar un alivio mucho mayor, ¿no? Como te decía, la salida no es homogénea, claro. No es siempre igual para todos, claro, es bastante complejo. Perfecto. La realidad no es igual, depende del sector, depende de la actividad económica, depende de cómo sean el trabajador, pero me parece que en la medida en que se pueda ir, digamos, avanzando en este programa, y si el gobierno sobre todo se mantiene firme en el equilibrio fiscal, eso puede ayudar a desacelerar la inflación, que es lo que, digamos, creo que deseamos todos los argentinos, ¿no? Porque distorsiona, y con esta inflación no es condición suficiente para el crecimiento económico ni para que todo funcione, pero es la condición necesaria, ¿no? Entiendo. Con altas inflaciones, como os decía, además ni siquiera hay los consumidores o cualquiera tiene referencia de lo que valen las cosas, ¿no? Entonces es muy difícil. Es muy difícil tomar decisiones. Es verdad, es complejo. María, ha sido muy amable por esta comunicación con nosotros aquí en Ecomedios. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablábamos con María Castiglioni, economista, el tema de la inflación de enero, justamente este 20,6, y de a poco, bueno, se confía en que vaya desacelerando el ritmo de la inflación. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. Bueno, y claro, y estamos escuchando a Interpol en este viernes. ¿Van a estar el próximo domingo? Falta un poquito, ¿eh? El 2 de junio, allí en el Estadio Luna Park, estamos escuchando el tema Evil. Interpol, recordar, regresa aquí a la Argentina en el marco de su gira, celebración de sus principales y más exitosos álbumes, Turn on the Bright Lights y Antics. Los neoyorquinos se van a presentar entonces en el mítico estadio allí, Luna Park, el domingo 2 de junio. Los escuchamos. Siguiendo, claro, con la actualidad, aquí en Hora 15, otro de los temas
que preocupan a muchos padres, ¿no? ¿Qué va a pasar con las clases? Ustedes saben que hace unos días nada más hubo un plenario, justamente se reunieron miembros de CETERA y los principales dirigentes, ¿no? También estamos hablando de Roberto Baradel, de Sonia Leso. Se han reunido, esto fue un plenario a nivel nacional, en cuanto a qué es lo que van a pasar con las clases, si van a comenzar o no, si realmente pueden llegar a un acuerdo. La reunión fue el miércoles pasado. Estamos hablando y en línea con Marcelo Guagliardo, él es secretario general de ATEN Neuquén e integrante también de la conducción de CETERA. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. Buenas tardes al resto del equipo y obviamente a toda la audiencia. Bueno, Marcelo, gracias por esta comunicación. Yo recién mencionaba, han tenido un plenario, han estado allí tratando de acercar posiciones, pero en principio, y por lo menos la información que nos llega aquí es que lamentablemente no han llegado a un acuerdo. En principio, por un lado, hay dos cosas, ¿no?, principales, Marcelo, que es la paritaria nacional docente, pero por el otro lado también el fondo de incentivo docente, que por allí no se están poniendo de acuerdo. Javier Milei ha sacado directamente la firma, no lo ha prorrogado, y esto complica mucho los salarios docentes, ¿verdad, Marcelo? Sí, mirá, en principio decirte que estamos ante una situación inédita, por lo menos en los últimos 23 años en Argentina. El gobierno, más allá de los gobiernos que tuvimos, haya suspendido el envío del fondo de incentivo docente a las provincias. Exacto, el FONIDO. Sí. Que fue una conquista de las luchas nuestras allá de los 90, ¿no? Y eso tiene una gravedad enorme, insisto, no pasó nunca, incluso hasta si uno puede hablar del gobierno del PRI, nunca si bien congeló, y tuvimos 3 años del proceso de los 4 años del gobierno del macrismo, el incentivo docente se cobró siempre. Y aún en tiempos de pandemia, cuando todo parecía, el Estado Nacional dio continuidad al envío de estos fondos, que no solamente son fondos para salarios, en el caso del FONID, sino que hay otros, por ejemplo, el Fondo de Conectividad Nacional, que precisamente se creó allí en la pandemia para reforzar los salarios a cuenta de que debíamos estar conectados a una red de internet, y eso obviamente tenía un costo y lo sigue teniendo. Ese monto tampoco se envió, como tampoco se envió a las provincias fondos que van destinados a comedores y refrigerios escolares. Sí. Ustedes saben que cada una de las provincias tiene partidas para eso, pero son reforzadas por fondos de nación precisamente para garantizar un mínimo de nutrición a nuestros estudiantes. Y no solo eso, sino que además con el anuncio y la concreción del parate en la obra pública, tiene un impacto directo en el sistema educativo a nivel nacional, porque eso implican obras que están destinadas a escuelas técnicas, jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias. Bueno, todo eso hoy está paralizado, y ante esa situación nosotros no solamente que no estamos siendo convocados a paritaria, sino que ha sido absolutamente unilateral la decisión del gobierno de suspender el envío de los fondos cuando está obligado por ley a hacerlo. Sí. Por eso nos pone ante un inicio de ciclo lectivo, la verdad, que hoy lo vemos en peligro, ¿no? Qué difícil, Marcelo, la situación, ¿no? Porque, digamos, hace años que más o menos a esta altura, después de entre 12, 13, 15 de febrero, siempre estamos como en una encrucijada, ¿no? Ustedes, por un lado, docentes, pero de corazón, de profesión, aman lo que están haciendo. Por el otro lado, están los padres pensando, bueno, ¿qué pasa si los chicos no empiezan el colegio? Hay provincias, en Neuquén, Santa Cruz, que están muy complicadas, que ya vienen desde hace años con distintas, digamos, desavenencias en cuanto a lo educativo, y es muy difícil porque, claro, un docente, a lo mejor que recién comienza, Marcelo, ¿cuál es el salario de un docente que ahora se inicia en la actividad, por ejemplo? Mira, eso depende de la provincia, ¿no? Pero sí, el salario mínimo que hoy tenemos es de apenas 250.000 pesos. Claro. Claro, depende de algunas provincias, tienen unos pisos un poco más altos, sí, pero el piso nacional que debíamos discutir en la paritaria, sí, está, valga la redundancia, por el piso, ¿no? Seguro. Es decir, no está alcanzando a cubrir un poco más de un 30% de la canasta
básica total para por abajo de la línea de la pobreza. Ahora, es decir, es urgente eso, ¿no? Es urgente, exactamente. Eso, por un lado. Ahora, Javier Milei, recién hace instantes a la mañana, dijo, negó rotundamente que vaya la semana que viene a convocar justamente para poder hablar la paritaria nacional docente, ¿no? Que vaya a convocar a los gremios. ¿Cómo vos crees que se va a resolver esto, Marcelo? Porque la verdad que estamos como en una encrucijada muy compleja, ¿no? Vos recién lo mencionabas, no empiezan las clases, tampoco hay diálogo con el gobierno ni con el Ministerio de Educación. ¿Hacia dónde vamos, Marcelo? Mirá, vamos a un escenario que esperemos no se complejice. Esperamos también que haya alguna intervención de alguien que pueda poner al presidente en una sintonía de lo que está pasando en la realidad. No, es decir, tomar esa decisión unilateral, que quiero ratificarte esto para que a la audiencia le quede claro. No es que eso depende de mi ley enviarlo o no. Hay una ley que es la 25.055, que es la que crea el FONIR. Hay otra ley que crea la paritaria nacional, que es la ley de financiamiento educativo, que se dictó allá por el año 2006. Y el fondo, o sea, la plata, digamos, el dinero, está en el presupuesto del año 2023, que hoy Milei lo prorrogó, es decir, él está con el presupuesto del año pasado, porque no autorizaron en su momento que el presupuesto 2024 se trate en el Congreso. Es decir, que toda la normativa vigente lo obliga, no es que él puede tomar la decisión unilateral de decir no envío más esos fondos. Tanto es así que el secretario de Educación de la Nación hizo el devengamiento, es decir, hizo el trámite administrativo para que el Ministerio de Hacienda transfiera a las provincias un monto cercano a los 47.000 millones de pesos, que era destinado precisamente para el FONIR y Conectividad Nacional y Compensador, de 1.650.000 docentes en la Argentina. ¿Qué hizo el ministro Caputo? Transfirió apenas 12 millones. Claro. ¿Entendés? Entonces acá el que tiene que revisar su conducta es el presidente. Obviamente uno respeta la investidura, pero el presidente no está honrando su cargo con estas actitudes que nos conduce y nos hace un retroceso, como bien decís vos. Nosotros hemos atravesado muchos tiempos de conflicto, ¿no? Exacto. En la educación. Muchos años, que, intentamos empezar a resolver a través de la paritaria nacional, que generó compromiso del Estado Nacional para auxiliar a las provincias y que puedan enfrentar las negociaciones con nuestras negociaciones en cada jurisdicción con un respaldo que permitió fondos nacionales para invertir en infraestructura educativa, y hemos bajado el nivel de conflictividad en los últimos años. Bueno, de eso te iba a preguntar, Marcelo, empeora, ¿no? Porque justamente, con el gobierno anterior se ha tenido, sobre todo los gremios, una actitud mucho más contemplativa, ¿no? Y con un poco más de tiempo como para no hacer inmediatamente un paro, próximamente, que en 15 días ya deberían comenzar las clases. Ahora, eso ya no se contempla más. Ustedes directamente en este plenario dijeron, si no tenemos de alguna manera un incentivo y el dinero depositado en las cuentas, van directamente al paro. No, en principio te digo, estamos convocando un congreso que va a ser el día 22, el próximo 22 de febrero, jueves, sí. ¿no? Donde, bueno, evaluaremos cómo es la situación a esa fecha. Pero cuando por ahí uno piensa en los años anteriores, sí. Yo te decía esto, no hay antecedentes que no se hayan enviado los fondos que son el 10% del salario de 1.600.000 compañeras y compañeros. No pasó nunca, no pasó ni con el macrismo. Claro. Entonces, es por eso que nosotros decimos, ¿qué tiempo le vamos a dar? Si ya en la primera medida que toma es no convocarnos a discutir, no darnos el dinero que estaba comprometido, es decir... ¿no? Seguir con lo que ya, habían adquirido. Es decir, entonces hay motivos suficientes para decir que estamos ante una situación inédita, y que la respuesta también va a ser inédita. Quizá la respuesta no es la misma que dimos en otro momento, pero nunca tuvimos un gobierno que la primera medida que tomó fue
meter la mano al bolsillo a los trabajadores y trabajadoras de educación de esta manera. Se ¿no? entiende perfecto. Marcelo, te agradecemos mucho esta comunicación con Hora 15 aquí en Ecomedios. Ojalá se solucione. Seguramente la semana que viene vamos a estar nuevamente hablando en los micrófonos de Ecomedios a ver si se ha habido de alguna manera alguna solución, ¿no? Si se encontró una solución. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buenas tardes. Hablábamos con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Neuquén e integrante también justamente de la conducción de CETERA. Recuerden, el próximo 22 de febrero hay reunión, nuevo plenario, a ver si se llega a una solución. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina, 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Avenida Córdoba sin autos, los amigos con pileta, el subte vacío y las promos Galicia. Este verano tenés un 20% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, si te vas a la costa, tenés hasta 20% y 3 cuotas sin interés en carpas y sombrillas. Tenés promos de verano, tenés Galicia. Cartera de consumo, costo financiero total, CONI, sin IVA 0%, tasa nominal anual 0%, promoción válida en locales adheridos del país del 18 de 12 de 2023 al 31 de 3 de 2024, inclusive términos y condiciones en galicia.ar. Bueno, claro, y momento de hablar de economía, ¿no? De algo que uno parecía impensado, el tema dólar por un lado, que claro, ha llegado a 1070 hace minutos, una hora, con diferencias, ¿no? 1070, 1085, 1095. Estamos en línea con ella, con Ana Clara Pedotti. Menos mal que estás, Ana Clara. Buenas tardes para explicar este despelote. ¿Cómo estás? ¿Ana? A ver, ¿si la escuchamos? Ana Clara. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buen viernes. Igual. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Mencionado recién, ¿qué pasa con esta caída estrepitosa por momentos del dólar que dura poquito, ¿no? Porque estuvo 1070, ¿no? 1085, ahora 1095. ¿Qué está pasando, Ana? Como dijiste, impensado. La verdad que hasta hace unas semanas nadie hubiera dicho que este escenario se iba a dar. De hecho, en el mercado esperaban que en febrero, como cae mucho la demanda de pesos, el dólar tuviera un rebote. Y estamos viendo a mitad de febrero, post-carnaval, una baja impensada. No solamente el blue en la calle, que bueno, como decís recién, rebotó un poquito, pero tocó los 1070, sino también una baja muy importante del contrato con liquidación y el dólar MEP, que sirve como termómetro para ver cómo viene todo. ¿Y qué pasa detrás de todo esto? Bueno, hay varias hipótesis, pero le dan como un espaldarazo al plan de Milei, que podríamos decir que por estos últimos 3 días hábiles de esta semana cortita, el plan de Milei podría decir vamos ganando, o sea, como que va funcionando. ¿Qué sucede? Bueno, el apretón monetario que hizo el Banco Central en diciembre y enero se empezó a sentir. Ni los bancos ni las empresas ni las personas tienen tantos pesos, tanto excedente de pesos, y eso hace que muchos tengan que vender dólares que adquirieron antes a un precio más alto para poder cumplir con los compromisos en pesos. Además de eso, esta semana hubo un combo de factores en el mercado bien pensado para las empresas. El Banco Central volvió a licitar esta deuda para los importadores y esta vez en la licitación entraban las pymes, entonces muchas empresas chiquitas que ya estaban dolarizadas, pero que podían
participar de esta licitación, vendieron algunos de sus tenencias para poder participar. Lo mismo ocurre con que a partir de esta semana las empresas que tienen deuda, las pymes que tienen deuda con el exterior, podían acceder al mercado de cambios, al dólar oficial a 800. Entonces muchas vendieron esos dólares para tener pesos, para volver a comprar dólares, pero a un precio más barato. Eso lo estuvimos viendo. Y también hay un factor político que después del desastre de la ley Ómnibus, el ministro de Economía Caputo salió a calmar al mercado, a demostrar números para demostrar que el déficit se está alcanzando, que el plan sigue totalmente en marcha tal como se lo diseñó. Y bueno, el mercado estos últimos 3 días le dio un voto de confianza, y eso es lo que estamos viendo en semana. Ahora, Ana, ¿es momento de comprar? Digo, ¿ahora? Bueno, ahí es la gran duda, porque realmente esta baja sorprende. La última vez que el dólar bajó tanto en el mercado financiero fue cuando, después de la renuncia de Martín Guzmán en 2022, llegó Massa al gobierno y había mucha expectativa porque iba a reordenar la economía. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el Ministerio de Economía de Sergio Massa. Y la realidad es que hay factores que hablan de una posible suba del tipo de cambio a partir de marzo y abril. Así que alguien que considere que eso puede suceder, podría dolarizarse en este momento, porque los factores de fondo no se terminaron de corregir. Y si bien hay viento a favor en esta última semana, podríamos tomar desde la semana anterior también, hay que ir viendo día a día cómo se están evolucionando las cosas. ¿Puede ser que tenga margen de caída? Sí, puede ser que sí, pero realmente que está tocando un piso los precios en términos reales. Así que, bueno, cuando tocan piso podría empezar a subir nuevamente. Así que quizás quien quiera dolarizarse pueda encontrar en estos bajones de precio alguna oportunidad. Bien, es el momento entonces. Ana, como siempre, muchísimas gracias por esta explicación. Te mandamos un beso y buen fin de semana. Buen fin de para ustedes. Igual, hasta luego. Hablábamos con Ana Clara Pedotti, nuestra especialista en finanzas, así que, bueno, ahora ha bajado justamente un poquitito el dólar, está en 1.095 para la venta, momento de comprar. Sí, Ana Clara nos dijo que sí. Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y a las 3 de la tarde, 38 minutos, claro, salimos de las 4 paredes, salimos del departamento, salimos de casa para decirles a ustedes que nos están escuchando. Hay algunas obras, hay muchas en cartel, pero la verdad que hay tantas que también valen la pena para ir, para disfrutar. En este caso vamos a presentar una obra que se llama El Funeral de los Objetos, que está en el Paseo de la Plaza, allí en la calle Corrientes 1660, y tenemos en línea a uno de los actores de la obra y el director también, Nicolás Manaceri. Hola Nicolás, qué placer, buenas tardes, bienvenido. Romina Suárez es mi nombre. Hola Romina, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. Acá estamos muy contentos con esta temporada que arrancamos, esta 4ª temporada que arrancamos ahora en el Paseo de la Plaza. Bueno, a ver, Nicolás, para ponernos en orden y queremos que nos cuentes un poquito primero de qué se trata la obra, ¿no? Una breve síntesis de qué se trata la obra y después te empiezo a hacer algunas, por supuesto, preguntas que tengo allí, algunas dudas. A ver. Sí, mira, les cuento a todos ahí que El Funeral de los Objetos trata de un grupo de personas bastante particulares que deciden, que tienen mucho apego por un objeto particular en su vida y se encuentran con un folleto que los invita a una terapia alternativa a desprenderse de ese objeto. Por eso es El Funeral de los Objetos, que es el nombre de esta terapia, que está comandada por un coach. Sí. Pero que bueno, que en clave de humor y de absurdo se trabajan un montón de cuestiones y también en clave musical, porque la obra tiene canciones en vivo, entonces bueno. ¿Es un musical? ¿Es un musical, Nicolás? Sí, es
Es un musical, pero tiene mucho de teatro, tiene mucho de escenas de teatro. No es un musical completamente cantado, Bien. Sino que a medida que van pasando las escenas aparece la música también para ayudar a estos personajes a desprenderse, a duelar estos objetos que tienen muy apegados y que, bueno, de manera absurda nos representan un montón de cosas de la vida, ¿no? Y, a ver, por ejemplo, ¿para qué público, Nicolás, la recomendarías vos la obra? Mira, es una obra para todo público, si bien es una obra claramente para adultos, porque tiene mucho de reflexión, tiene mucho de psicoanálisis, tiene mucho ahí, siempre desde un lugar del humor y de la comedia, ¿no? Sí. Pero es una obra apta para todo público, que vemos que a partir de los 30, 40 ya la empiezan a disfrutar desde un lugar un poco más melancólico, ¿no? Porque muchas veces nos remiten a esos objetos que tenemos y los guardamos y los conservamos y no sabemos por qué, o porque es una cadenita que me regaló mi abuela, o porque un monedero que me regaló. Un anillo, un monedero, claro. Cosas. Exacto, entonces, y los objetos que elegimos, que cada uno de estos personajes lleva, también llevan consigo una especie de neurosis, ¿cierto? Entonces está el escritor que no puede terminar de escribir su obra, entonces es ese libro que lleva para desprenderse, y ahí envuelve un montón de sus fracasos, o como que ahí oculta mucho de eso. Hay otro personaje que es Zulema, que va con un cochecito y lo que intenta ahí también desprenderse es de algún deseo de ser madre. Entonces, bueno, aparecen muchas cosas que nos pegan, y que, bueno, hay funciones en donde la gente se muere de risa y hay funciones en donde la gente se siente muy interpelada. Entonces tiene eso, la obra, por ahí el éxito de la obra es el boca en boca, y esta idea de que es muy... nos identifica mucho a nosotros, ¿no? Y ahora estamos hablando con Nicolás Manasseri, él es actor y director justamente de esta obra El funeral de los objetos, con quien estamos hablando, una obra que está ya en el Paseo de la Plaza, en Corrientes 1660, durante el mes de febrero. Preguntarte, Nicolás, digo, recién hablábamos, ¿no? 4 años de ruedo de esta obra, una obra que en realidad se originó en el circuito off, ¿no? Lo que todos decíamos, fuera de la calle Corrientes. ¿Y cómo fue pasar al circuito comercial? ¿Cómo fue ese traspaso? ¿Qué es lo que les pasó a ustedes también, no? Me gustaría saber. Mirá, la verdad que bueno, fue maravilloso también, porque fue como una especie de premio a más de 100 funciones que ya habíamos realizado en el OFF. Todos sabemos que el teatro independiente es más complejo que el comercial. Claro. La gente cuesta más llevar. Y nada, rápidamente como que nos dimos cuenta de que la obra empezaba a circular más allá de nosotros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, ni que había algo más allá de que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en el ámbito del musical. Sí, en todo el circuito, pero bueno, no estaban, digamos, en primera plana. Totalmente de acuerdo, sí, exacto. Y bueno, también la obra desde ese lugar consiguió varias nominaciones, premios y cosas que estuvimos haciendo el año pasado, temporada en Mar del Plata. Sí, también. Nominados tienen 4 nominaciones a la Estrella de Mar 2023. 3 nominaciones a los premios Hugo Midón al Teatro Musical, justamente 2022, y fueron, es la obra, ¿no? Ganadora del premio Luisa Beí, la mejor comedia musical 2022, o sea, una obra más que avalada y más que galardonada. Claro, Nicolás. Sí, y aparte nos pasaba mucho de nosotros querer llegar al comercial con el equipo que venía haciéndola desde siempre. Claro. Entonces, nos flashea mucho eso, y también nos flashea mucho la continuidad de la obra, porque si bien es una función semanal, y alguna que otra vez hicimos 2 funciones semanales. Una vez por semana, entonces. Son como 3 años, claro, es una vez por semana, y son ya 3 años de hacerla, entonces ya se formó una especie de familia. Nosotros como que nos veíamos cuando empezamos y éramos todos más chicos, entonces como ver toda esa evolución de todos y a dónde nos está llevando a nosotros también como artistas la obra. También ya te anticipo una novedad, y es que vamos a seguir también todo marzo. Qué buena noticia. Que nos está yendo bien y que el público la recomienda, así que vamos a seguir también los miércoles de marzo. Miércoles, entonces, están los miércoles ahí en el Paseo de la Plaza durante todo febrero, todos los miércoles de febrero y todo marzo. Y todos los miércoles de marzo a las 20 horas.
a las 20 horas, así es. Perfecto, perfecto. Así que bueno, nada, muy contentos y muy satisfechos con la evolución que tenemos también en el ámbito comercial, ¿no? No, claro, y digo, ¿cómo fue esa diferencia, ¿no? De la recepción allí, de a lo mejor ver más de 400 butacas, de venir de 40 butacas a un montón, y la cara de la gente, ¿no? Como vos decís, me imagino que de golpe algunos se emocionan, algunos lloran, porque todos tenemos esos objetos a los cuales nos aferramos, o porque alguien nos regaló, o porque son de nuestra mamá, nuestro papá, que ya no están, bueno, de un hijo, vaya a saber, ¿no? Es una obra altamente recomendable, Nicolás, así que seguramente algún miércoles, tanto de febrero como de marzo, vamos a estar ahí en el Paseo La Plaza, ¿no? Corrientes 1660, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Solamente agregar que las entradas se pueden adquirir por Plateanet, o que si no también nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que es elfuneraldelosobjetos.org, y ahí también pueden pedir promociones, descuentos. Ah, perfecto. Que queremos que nadie se la pierda. Bien, el funeral de los objetos, entonces. .org. Perfecto. Allí entonces a través de las redes sociales y ya se pueden ir adquiriendo las entradas. Reiteramos, Paseo La Plaza, Corrientes 1660, la obra El Funeral de los Objetos. Nicolás, ha sido un gran placer, como siempre, hablar con vos. Muchísimas gracias. No, por favor, el placer es mío y bueno, gracias a ustedes por el espacio y la difusión. Al contrario, un gran gusto. Que tengas muy buenas tardes y buen fin de semana. Un beso para todos ahí. Un beso, hasta luego. Hablábamos con Nicolás Manaceri, actor y director de esta obra El Funeral de los Objetos, este gran musical, los miércoles a las 20 horas en el Paseo de la Plaza. Tenés tiempo, tenés durante febrero y marzo. Sí. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina. Ingresá en www.pampaenergia.com/gas. Pampa Energía. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Coris Asistencia al Viajero. Con Coris tenés el respaldo de una compañía confiable en caso de algún percance durante tu viaje a cualquier parte del mundo. Coris te invita a viajar, a coleccionar más destinos y experiencias. Con Coris, viajá y disfrutá sin preocupaciones. Coris, la mejor asistencia al viajero. Consultá con tu agencia de viajes de confianza y búscanos en la página web www.coris.com.ar. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 12 minutos nos separan para las 4 de la tarde y claro, hay un tema que ha quedado pendiente y que ustedes saben es más que importante, este fracaso lamentablemente de la reunión para poder fijar el salario mínimo vital y móvil. Esto fue en el día de ayer, no han llegado a un acuerdo, el gobierno, digamos, los empresarios fueron sin ninguna propuesta económica por un lado hasta por lo menos marzo y la CGT, claro, quiere por lo menos un 85% de aumento sobre el último monto, pero esto es a partir del 1 de febrero. Es un pastiche y la verdad que es un lío tratar de desglosar esto. Está Pablo Fernández Blanco en línea para que nos ayude a entenderlo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Romina? Bueno, lo explicaste muy, pero muy bien. Básicamente lo que tenemos que saber a esta hora del día es que no hubo acuerdo para fijar en la Argentina un nuevo salario mínimo. Ahora, ¿qué implica esto? Porque en realidad quizás mucha gente no conoce a otra gente que cobre el salario mínimo. Claro. Muchas veces, no porque no haya trabajadores en la Argentina que cobren incluso por debajo del salario mínimo, sino porque quizás es una medida que no se usa solo en términos salariales, también se usa como medida para fijar otros
ingresos, otros pagos, otras prestaciones del Estado. Por ejemplo, influye sobre la asignación universal, influye también, sobre todo, sobre los planes sociales. Claro. Ese es el problema de que no se retoque el salario mínimo. También afecta a otros números. Ahora, la gran sorpresa, Romina, hoy es que, si bien ayer, por un lado, desde un despacho oficial salió la versión, que en principio tomamos como información, de que Milei iba a fijar el nuevo salario mínimo por decreto. Sí. Bueno, hoy el propio presidente se encargó de desmentirlo taxativamente. Y dijo que no. ¿Y ahora? Exacto. ¿Qué hacen? Y con lo cual tendrán que volver a juntarse. El problema es que, es que hay un nivel de inflación importante en Argentina. No se puede decir que el gobierno no lo sepa esto o no lo haya previsto. Esto es parte del plan, justamente hacer el daño temprano para que después empiece a mejorar un poco la cosa. Este es el plan oficial. Ahora, en la práctica, la gente está sufriendo justamente una merma de sus ingresos a manos de la inflación. Claro. Si no se retocan algunos valores, bueno, naturalmente la situación social va a recrudecer. Pero aparte se está obviamente resintiendo todo lo que tiene que ver con lo económico y el tema paritarias, ¿no? Otro tema, Pablo, que está así como en el freezer, ¿no? No hay manera, salvo algún que otro gremio que ha logrado alguna diferencia. El resto de los gremios que realmente están prácticamente con salarios inferiores, ¿no? Estoy hablando de 300.000 pesos, 400.000 pesos. Está muy difícil esa situación también. Sí, está difícil la cuestión paritaria, eso es un lado, digamos, es una punta del palo, la otra tiene que ver con la situación empresaria en un contexto donde la economía está entrando en una recesión, está claro, esto estaba previsto también por el gobierno, porque hoy su principal pelea es contra la inflación, no contra el nivel de actividad. Claro. Con lo cual, sí, sin dudas, es una situación muy tensa que todos los compatriotas la están viviendo, naturalmente. Sí, un escenario complejo. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con nosotros en Hora 15. Un beso, buen fin de semana para todos. Un beso, igualmente, Pablo, igualmente para vos. Buen fin de semana. Pablo Fernández Blanco, entonces, hablándonos acerca de las paritarias y del fracaso de esta reunión del salario mínimo vital y móvil. Esperemos que la semana que viene puedan, a lo mejor, reunirse. She swore love is
Allí estaba la banda Interpol interpretando All the Rage Back Home. Recuerden, el próximo 2 de junio van a estar aquí en la Argentina, en el Estadio Luna Park, que regresa en nuestro país en este marco de la gira celebración de sus principales y más exitosos álbumes. Uno es Turn on the Bright Light y el otro es Antics. Así que ya saben, 2 de junio, el domingo, justamente en el Luna Park. Eso por un lado. Y por el otro lado, claro, también seguimos con algunas recomendaciones que tenemos para darles a ustedes. En este caso, por ejemplo, si quieren ir, en la capital federal se va a realizar el Burger Fest, tiene que ver con la gastronomía. Gratuito es esto, Hoy, viernes 16 y el sábado 17, entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche, de 12 a 24, donde en el Hipódromo de Palermo, allí en Avenida del Libertador y Dorrego, entrada libre y gratuita. ¿Qué vas a encontrar? Bueno, 30 stands en total, con food trucks, con opciones vegetarianas, sin TAC, un patio cervecero también. Hay dulces, hay música que van a interpretar muchísima gente, quienes además el viernes, hoy se va a desarrollar en simultáneo una jornada de turf con el clásico Roberto Pelegata. Si llueve, que no creo, porque por lo menos el pronóstico dice que no va a ser así, se puede llegar a reprogramar. Otro de los eventos que podés hacer, mira, Pixar en concierto, desde el 17 al 23 de febrero en el Teatro Colón, aquí en el barrio de San Nicolás, centro en Cerrito 628, Disney vuelve al Teatro Colón con Pixar en concierto, una fiesta musical a cargo de la Orquesta Académica del Teatro Colón. Es un espectáculo impactante en el que se van a proyectar fragmentos de las icónicas películas de Disney y Pixar y se presentan bailarines, cantantes entrañables, personajes como Buzz Lightyear, Woody y Mérida para llevar a los más chiquititos allí. Uno más, les doy y ya vamos con el pronóstico del tiempo. El festival Buena Vibra. Esto se va a desarrollar el próximo sábado, sábado 24 de febrero, en este caso a las 4 de la tarde. Si estás por Ciudad Universitaria, bueno, se desarrolla allí. Después de mucha espera, vuelve este festival Buena Vibra, lo hace con una edición especial en la que muchos de los grandes exponentes de la escena musical se van a unir para darle fuerza a un festival generacional único, padres con hijos, madres con hijos, hermanos, pueden estar allí en un escenario, una cita casi obligada, te diría, aquí en el mes de febrero, en el campo de deportes de la UBA, en Ciudad Universitaria. Podés consultar la programación directamente en www.buenosaires.gov.ar/eventos y en el festival, entonces, Buena Vibra. Vamos con el pronóstico del tiempo para lo que resta en estos segunditos que tenemos nada más. ¿Qué va a pasar el sábado? Bueno, en principio, mañana buen tiempo, mínima 22, máxima 29 grados, con el cielo algo parcialmente nublado, y el domingo, mínima 22 grados, máxima 29. Puede llegar a llover por la tarde-noche del domingo, una llovizna muy, pero muy leve. Segunditos para las 4 de la tarde, y le agradecemos mucho a Javier Martínez, que ha estado en este caso en la operación técnica, en la producción periodística Matías Urtac, en la producción ejecutiva Javier Pensic. Mi nombre es Romina Suaznávar, un placer como siempre haberlos acompañado. A partir del viernes que viene, como siempre, entre las 3 y las 4 de la tarde nos reencontramos aquí en Hora 15 por Ecomedios. Chao, muchas gracias, disfruten del fin de semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.